Bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a la quinta edición del curso de Economía Social y Solidaria, en la que estamos abordando las cuestiones relativas a la contratación pública responsable y a la colaboración público-privada, pues, en clave de economía social, es decir, intentando acercarnos a las empresas de la economía social para que participen y sean parte de esta cooperación, de esta colaboración. Esta jornada este curso se realiza en el marco de una colaboración que mantenemos con Economistas Sin Fronteras y gracias a la financiación de la Consellería de Economía, Sectores Productivos de la Generalitat Valenciana. En la sesión de hoy vamos a contar con Vanessa Felip Torrent, que ella es secretaria del Ayuntamiento de Gandía, una experta conocedora en cláusulas sociales y contratación pública, que es la vía y el canal de conseguir esa colaboración público-privada, y además es presidenta de COSITAL. Vanessa, dime las siglas, que es Colegio de Secretarios. Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Provincia de Valencia. Vale, perfecto. Un poco largo. Por eso yo sabía que tú te lo sabías bien. Entonces tenemos a una verdadera autoridad hoy en la materia. Tenemos además también la suerte de contar con Vanessa en el Máster de Economía Social de UDESCOP y ya lleva 3 años, creo que ya participando precisamente en la parte de la colaboración, las vías de colaboración público-privada a través de esas cláusulas sociales, cómo incorporarlas y como siempre indico yo, cómo discriminar positivamente sin que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia nos diga nada. Por tanto, yo sin más, luego participarán Viviana y Daniela, pero ya las presento cuando llegue el momento. Entonces, sin más, te doy la palabra, Vanessa. Ya sabes que dispones de 1 hora y cuarto aproximadamente para que luego ya te formulen las preguntas los asistentes a esta sesión. Podéis formular las preguntas también a través del chat, que yo me puedo encargar de recogerlas y resumírselas para facilitarle luego el acceso a Vanessa, a no ser que queráis preguntarle algo necesario en ese momento, y para entonces lo que tenéis que hacer es levantar la mano. ¿De acuerdo? Venga, pues sin más, Vanessa, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ti, María José, por la presentación. La verdad es que, bueno, yo creo que experta no soy de nada, pero sí que es verdad que le dedico bastante tiempo porque, bueno, es una materia que me interesa. Me has presentado como, entre otras cosas, presidenta de COSITAL Valencia. Yo represento al colectivo de habilitados nacionales, somos funcionarios de carrera que somos seleccionados por el Estado, pero desarrollamos nuestras funciones en las administraciones locales, ayuntamientos y otras entidades locales. Y un poco la relación que tiene COSITAL con esta materia es porque tanto secretarios como interventores, pues bueno, en el marco de nuestras funciones tenemos asignadas muchas de ellas relacionadas con la contratación pública. Informamos pliegos, informamos procedimiento, informamos modificaciones de contratos, entre otras cuestiones. Y en este marco, precisamente, incluso antes de que la Ley de Contratos del Sector Público, que ahora os hablaré de ella, impusiera, digamos, el tema del clausulado social de una forma tan rotunda como lo hace en la actualidad, pues bueno, ya se apuntaban algunas vías, algunas posibilidades de establecer este tipo de clausulado de forma potestativa, y fue ahí cuando el colegio considera que se tenía que comprometer con esta materia y dar un poco las vías, dar las ideas de cómo se podían establecer este clausulado en la contratación pública de una forma que fuera adecuada y acorde a la legalidad vigente. Porque si hoy estamos aquí hablando de cláusulas, yo creo que es precisamente de cláusulas sociales, es precisamente por la dificultad en la que tienen este tipo de cláusulas de ser introducidas en la contratación pública con todas las garantías. Precisamente en ese empeño de poder introducirlas y de poder hacer procedimientos de contratación que cumplieran estas cuestiones, el colegio se implicó primero dando ponencias
y luego también a través de otra serie de instrumentos. Desde Cosital hemos hecho algunas cosas y entre ellas, pues bueno, se aprobó una instrucción que cualquier ayuntamiento, cualquier administración pública, porque está en abierto, se puede descargar pues con la finalidad de establecer un compromiso firme por parte de la administración de que se trate en la incorporación de este tipo de clausulado, sin perjuicio de que no haría falta una instrucción de este tipo porque ya nos viene impuesto por la ley. Pero de alguna manera parece que si te obligas voluntariamente a hacer algo, pues no, ese compromiso hace que lo puedas o que igual lo vayas a hacer con mayores garantías. Y luego, por otra parte, porque luego ya os hablaré de los contratos reservados, pues bueno, siempre viene bien establecer, como exige la ley en este caso, eso sí, pues a través de un acuerdo, qué porcentaje de contratos vamos a reservar a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social. Y además también en ese marco de tratar de que se apliquen esas cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública, pues también hemos hecho un convenio, un modelo de convenio que permite a cualquier ayuntamiento suscribirlo y desde el colegio pues una comisión que hemos creado de expertas entre comillas, ¿no? de creyentes, de personas que creemos en este tipo de clausulado, pues aportamos nuestro humilde conocimiento para poder encauzar esas cláusulas en los casos concretos y bueno, y ello sin ningún coste para los ayuntamientos. Dicho esto, me meto ya en materia. Voy a empezar a compartir, hablaré primero de lo que es el clausulado social. Estáis viéndome, ¿no? Estáis viendo la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, sí, Porque sí. sí. Yo ahora no la veo. Ahora. Vale. Pues bueno, inicio la presentación y empiezo a contaros el tema. Bueno, como ya os he adelantado, voy a ver si esto... Vale, sí. Como ya os he adelantado, es la Ley 9/2017 de contratos del sector público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 de la Unión Europea y 2014/24 de la Unión Europea de 24 de febrero de 2014. Es la que establece ya de una forma contundente la obligación que tenemos las administraciones públicas de incorporar el clausulado social medioambiental en la contratación pública. Se produce, por tanto, un cambio de paradigma en la contratación. No os lo he dicho, pero bueno, yo como igual no me doy cuenta o no os veo, si alguien quiere levantar la mano, supongo que María José me lo indicará si hay alguna pregunta y si no, por mí no hay problema en que os activéis el micro y preguntéis directamente y me interrumpáis. Yo estaré atenta, no te preocupes, Vanessa. Perfecto, gracias. Vale, pues bueno, como iba comentando, se produce un cambio de paradigma en la contratación pública que se manifiesta ya en el propio preámbulo de la Ley de Contratos. Dice, pues entre otras cosas, que debe ser un instrumento la contratación pública para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible, integrador, garantizar al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos, un apoyo a objetivos sociales y además parte de la base de que con esto se va a producir una mejor relación calidad-precio. Se supera lo de atender únicamente al precio y lo que se quiere ahora con la nueva ley de contratos del sector público es atender más o centrar más el tema en lo que es la calidad de la contratación, de los servicios, las obras, todas aquellas suministros, cualquier prestación que reciben las administraciones públicas en el desarrollo de sus funciones y que les obliga a realizar estos contratos. Establece también en el propio preámbulo la obligación de los órganos de contratación pues, de velar por el diseño de criterios de adjudicación que permitan obtener pues, este tipo de obras, servicios, suministros de gran calidad. Y además establece la posibilidad de rechazar ofertas anormalmente bajas porque no cumplan con condiciones sociales o laborales o medioambientales. Por tanto, pues bueno, señalo yo ahí, se incide de forma contundente en la aplicación de normas laborales y medioambientales por parte de las empresas que van a contratar con la administración pública. Aquí, esto, bueno, sabéis que es el preámbulo, ahora nos metemos más en materia, ¿vale? Porque aquí habla únicamente de criterios de adjudicación, pero ahora veremos
que el clausulado social se puede introducir digamos, a través de distintas fases de todo lo que es el procedimiento de contratación. En este cambio de paradigma se habla de que la contratación pública debe ser un instrumento, por tanto, para implementar otras políticas en materia social, políticas en materia de innovación y desarrollo, de medio ambiente y promoción de las pymes. Además, se pueden, tanto como criterios, ¿veis? Los criterios de adjudicación es una de las fases del contrato. Estos inciden, digamos, en la valoración de las ofertas y las condiciones especiales de ejecución que ya inciden en lo que es la propia ejecución de los contratos. Y tanto en un caso como en otro se pueden incorporar estos aspectos sociales del proceso de producción y comercialización referidos a las obras, suministros o servicios. ¿Vale? Y bueno, y hace especial atención, presta especial atención la normativa también a los principios de comercio justo. ¿Cuál es la finalidad que tiene esta introducción de cláusulas de este tipo en los contratos? Pues favorecer el respeto hacia los derechos humanos y en especial hacia los laborales básicos, tanto de las personas trabajadoras como de los pequeños productores de países en vías de desarrollo. Con ello, y entrando ya en el propio articulado de la ley, que hasta ahora estábamos hablando del preámbulo, pero para que veáis, bueno, normalmente el preámbulo de una ley, la exposición de motivos, lo que te viene a marcar pues un poco los objetivos, ¿no? de la ley o de la modificación de que se trate, ¿no? Y ya es llamativo, es importante, ¿no? Que el propio preámbulo nos hable y ponga el acento en estas cuestiones. Pero es que este cambio de paradigma se produce también a lo largo, como he dicho, de todo el articulado, evidentemente. Y ya en el artículo 1.3, en el primer artículo de la Ley de Contratos del Sector Público, nos están obligando a los poderes públicos, a las administraciones, a los órganos de contratación concretamente, a que se incorporen de forma transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales. Y señala que se deberá cumplir, eso sí, la condición de que guarde relación con el objeto del contrato, lo que se denomina la vinculación con el objeto del contrato. Esto veremos que es lo que crea a veces más problemas, ¿no? A la hora, es lo que nos crea más problemas a la hora de establecer cláusulas que luego van a poder ser objeto de impugnación por parte de contratistas, por ejemplo, y ante estas impugnaciones los tribunales de contratación pues, van por diferentes vías, porque está el Tribunal del Estado, pero luego también están los de las diferentes comunidades autónomas. Y al final lo que ocurre es que cada tribunal tiene, por territorios, cada uno tiene sus propios criterios y, por decirlo de alguna manera, hay quienes creen más en la bondad de este tipo de clausulado y quienes no creen tanto en ello, al menos en lo que se refiere a criterios de adjudicación. En esto andaré luego cuando os hable de esta fase de introducción de este tipo de cláusulas. Con ello, como decía, vuelve a recalcar el artículo 1.3 que entiende que cuando se lleva a cabo esa incorporación transversal de estos criterios en la contratación, obtendremos una mejor relación calidad-precio de la prestación y una mayor y mejor eficiencia en la utilización de fondos públicos. Y se facilita además el acceso de las pymes a la compra pública y de las empresas de economía social. Y ahora ya, expuesta un poco esta introducción, entramos ya, digamos, en los distintos momentos en los que tenemos que tener en cuenta este clausulado social a la hora de pues elaborar un pliego, elaborar una memoria para proceder a una contratación pública, ¿vale? Aquí la fase de preparación del contrato, cuando definimos el objeto del contrato, ya en la definición. Como he anticipado antes, aunque de forma somera, para que una administración pública pueda recurrir a un contrato de la Ley de Contratos del sector público, tiene que tener una necesidad que no pueda cubrir con medios propios, o ya sean medios materiales o ya sean medios humanos. En el momento en que decidimos una administración contrato, definiremos esa necesidad que queremos cubrir.
Y en esa definición las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los términos acordados en la ejecución del contrato. Aquí está haciendo referencia al responsable del contrato, pero esto hablaré luego en lo que son las condiciones de ejecución mejor, ¿vale? Porque eso no tiene, es más adecuado comentároslo en la fase de ejecución. En el momento en que se lleva a cabo la definición del objeto contractual es cuando vamos a pensar en función de este objeto, de lo que pretendamos realizar, por ejemplo, la construcción de una obra, qué tipo de cuestiones, qué tipo de cláusulas, ya sea como criterio de solvencia, como criterios de adjudicación o como condición especial de ejecución, queremos incorporar en ese contrato para lograr precisamente esos fines que estamos llamados a lograr y a los que nos obliga el 1.3 de la Ley de Contratos del sector público. Y a partir de ahí, pues bueno, también se habla del promover la participación de las pymes y el acceso sin coste a la información. En este marco de promover esa participación de las pymes está precisamente el denominado loteado, los lotes, ¿no? La Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 99, dice que siempre que puedas deberás establecer lotes en los contratos. ¿Por qué? Porque los contratos que tienen cuantías muy ingentes que son de mucho dinero, pues posiblemente impliquen la imposibilidad, igual por el tipo de contrato, la imposibilidad de acceso a ese contrato si no se hace por lotes por parte de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, si hacemos lotes para llevar a cabo una licitación, pero con tantas adjudicaciones como lotes haya, sin juicio de que luego podría resultar adjudicatario, esto lo podemos establecer, ¿no? Límites en cuanto a la adjudicación de esos lotes, pero con ello lo que se pretende es precisamente que pueda ser adjudicataria de al menos un lote, dos o los que sean las pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Y de hecho se establece el loteado como norma general. Si no loteas es porque, si no estableces lotes, tienes que justificar por qué no. Igual porque el contrato es muy pequeño y resulta inoperativo, ineficiente o igual por alguna otra razón, pero se tiene en todo caso que justificar. El hecho de que en el objeto del contrato incluyamos, por ejemplo, que al mismo tiempo que construimos el auditorio municipal vamos a fomentar el empleo de personas en riesgo de exclusión social y así lo establezcamos en el objeto del contrato y en el título del mismo, nos legitimará posteriormente para introducir este tipo de clausulados de, por ejemplo, contratación de ese personal para la ejecución de la obra en un porcentaje concreto con respecto de la mano de obra que nosotros necesitamos para llevar a cabo la ejecución de ese contrato. Y ya os estoy dando ciertas pistas sobre lo que es y no es vinculación con el objeto del contrato, ¿vale? La vinculación con el objeto del contrato, para definirla, nos vamos al considerando 104 de la Directiva 2014/24 de la Unión Europea, pero bueno, también está en el propio articulado de la Ley de Contratos del Sector Público. Al final te viene a decir que comprende todos los factores que intervienen en el proceso de producción, prestación y comercialización, incluye las condiciones relativas al proceso de ejecución del contrato y excluye, eso sí, los relativos a la política general de la empresa. No podemos a través de un pliego tratar de regular o tratar de inmiscuirnos en lo que es la política general de la empresa. Yo puedo exigir a la empresa que para realizarme esa obra y durante la ejecución del contrato pues lleve a cabo un plan de igualdad para el personal que va a ejecutar ese contrato, pero no le podré exigir ese plan de igualdad para la empresa, salvo que sea exigible por disposición legal, porque tenga el número de trabajadores que exige que tenga ese tipo de plan. O podré decir que quiero que destine a la ejecución del contrato a personas que estén contratados fijos, pero no podré exigirle que todo el personal de plantilla tenga este tipo de contratación. No sé si vais entendiendo la idea de lo que es la vinculación. Sobre esto ya os digo que se centra también en otras cuestiones la problemática de este tipo de clausulado en los contratos, pero este es uno de los aspectos que, como digo, es más conflictivo a la hora de incorporar una cláusula y es fundamental porque nos lo exige la ley. Y el problema es que vinculación con el objeto del contrato
es un término jurídico indeterminado, interpretable, y ahí es donde están surgiendo las dudas. Luego os comentaré algunas de las, bueno, informes de juntas y también algunos acuerdos de tribunales de contratación. Aquí, pues bueno, traigo a colación una sentencia de la Unión Europea ya del 2012 que ya, pues bueno, da idea de la modulación que se produce de este concepto de vinculación con el objeto del contrato, porque en este caso ya no atendía solo a las características del producto, sino a las propias condiciones en que se produce ese producto, y habla, de hecho, es un suministro, instalación y mantenimiento de máquinas expendedoras de alimentos, y en este se incluye como criterio de adjudicación la procedencia del producto de comercio justo. Entonces, pues bueno, el que sea o no de comercio justo el producto no influye en que la barrita que adquirimos sea de mayor o menor calidad, pero sí influye en la calidad del trabajo ¿no? de producción del mismo. Y ahí se consideraba que había vinculación. Lo que pasa es que, como digo, parece que hayamos dado un paso atrás porque lo que aquí está tan claro y está tan reconocido, sin embargo, luego está llegando a los tribunales de contratación y lo que está pasando es que nos están diciendo a las administraciones públicas que, bueno, que cuando estamos hablando de criterios de adjudicación, tiene que quedar claramente, que ser claramente constatable que esta oferta es mejor que esta porque, pues en este caso, porque el producto es de comercio justo. Yo creo que es algo que podemos afirmar y que el hecho de que yo no pueda decir si esta barrita es mejor que esta porque venga de comercio justo, pues bueno, para mí no tiene trascendencia, porque una se ha producido en unos términos deseables de cumplimiento de normativa y de respeto a los derechos, y la otra, pues igual no. Entonces, pues bueno, lo que en principio parecía que estaba superado, ahora, como luego veréis, pues nos produce algunas dudas por estas resoluciones. Aquí, bueno, aquí menciono la guía práctica para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación de la Generalitat y su sector público, porque no os lo he dicho, pero también desde la Generalitat Valenciana se hizo una primera guía y luego una segunda. En la primera, Cosital Valencia también intervino, aportando pues algunas, pues parte del texto. Y esta guía se hace precisamente desde la Generalitat para poder orientar a la administración autonómica sobre la inclusión de este tipo de clausulado, en ese intento también de que se incorporen cláusulas sociales, medioambientales, de carácter lingüístico en lo que es la contratación pública. Aquí esta guía menciona, pues bueno, una anulación de criterios sociales por incumplimiento de la vinculación directa, y menciona el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En este caso es un Tribunal Superior de Justicia. Yo, cuando hablo de tribunales de contratación, es una especialidad que hay en el ámbito de la contratación pública, no son jurisdiccionales, no es la jurisdicción, pero bueno, digamos que son los que resuelven los recursos especiales en materia de contratación. Y bueno, bien, y nos sirven también para saber por dónde tenemos que ir, porque si después de hacer un pliego o licitar un contrato te lo tumban, te lo echan atrás por una cuestión de este tipo, pues bueno, con todo el coste que tiene en medios y demás, pues bueno, llegar a esa deficiencia, pues tratamos de poner aquellos criterios que, digamos, tienen el visto bueno o están bendecidos por parte de tribunales y juntas. Aunque a veces, ya digo, es difícil porque entre ellos también tienen criterios diferentes. Esta sentencia lo que hace es anular un criterio dirigido a premiar la aplicación del convenio colectivo estatal, porque decía que no tenía relación directa con el objeto del contrato, y se considera una injerencia en el ámbito de la regulación salarial de los trabajadores. Luego, aquí explica pues, que es admisible que en un contrato esta guía también pone otros ejemplos, ¿vale? Y habla de que es admisible que un contrato de suministro de energía imponga como criterio de adjudicación su procedencia de energías renovables, porque con ello se favorece que no se emita CO2 a la atmósfera. Y además es que afecta al proceso de producción del bien. Aquí es indiscutible esa vinculación con el objeto del contrato. Y dice que no es admisible lo que os estaba comentando antes, imponer que la política de la empresa sea esta, o sea, que la empresa solo
lleve a cabo este tipo de suministros, ¿no? Impida que el funcionamiento incluya la distribución de energía que procede de fuentes que sí que la emiten. La empresa puede dedicarse, puede utilizar energías renovables y no, pero nosotros lo que le podemos exigir es que para la ejecución del contrato sean energías renovables, pero no incidir en su política general de empresa. Ejemplos de objeto del contrato, bueno, esto tampoco tiene demasiada trascendencia, pero hay algunos ejemplos que he cogido de reales, de pliegos reales, en los que, pues bueno, lo que os comentaba antes, tú pones el objeto del contrato y luego además incluyes pues la construcción de una obra, incluyendo características directamente vinculadas a acciones positivas de género, o mediante la ejecución de un proyecto de inserción sociolaboral para personas con discapacidad. Igual está más adecuada por el tipo de contrato que os he mencionado, que es el de obra. O suministro de ropa de trabajo para persona laboral producida bajo condiciones laboralmente dignas. Toda esta definición nos sirve para luego, tanto en los criterios como en las condiciones especiales de ejecución, llevar a cabo la introducción de este tipo de cuestiones. Aquí simplemente he traído a colación lo que es la normativa de la solvencia, porque como sabéis, y si no os lo comento yo, pues bueno, para llevar a cabo cuando se prepara la documentación para realizar una contratación pública, una de las cuestiones a tener en cuenta es qué solvencia vamos a solicitar, qué mínima solvencia vamos a solicitar a los contratistas, porque consideramos que es necesaria para garantizar pues, que se va a llevar a cabo el contrato en condiciones adecuadas. En este sentido, por ejemplo, el 93 de la Ley de Contratos dice que si el objeto contractual requiere aptitudes específicas en materia social o de prestación de servicios de proximidad u otras análogas, se exigirá como requisito de solvencia técnica o profesional la experiencia, conocimientos y medios en esas materias, lo que debe acreditarse suficientemente y sin perjuicio que se pueda acreditar también por terceros. Pero en este caso, por recurso a terceros, quiero decir. Esto ya se venía, ya lo contempla la Ley de Contratos del Sector Público, pero ya se venía reconociendo en la comunicación interpretativa del 15 de octubre de 2011 de la Comisión Europea. Esto lo marco un poco a título de antecedente, ¿vale? Lo que pasa es que también hay que ser coherente. La solvencia lo que hace es limitar. Aquí estaríamos como en una bueno, la primera fase es la definición del objeto del contrato, ¿vale? Pero la siguiente fase ya, cuando tú sacas una licitación, es la solvencia. ¿Por qué? Porque si la empresa que se va a presentar, las empresas que se presentan no cumplen con esa solvencia, con esa experiencia que tú estás exigiendo, porque consideras que es imprescindible y debidamente motivado para la ejecución del contrato, eso va a impedir que esta empresa ni siquiera entre, o sea, se va a quedar como imposibilitada de participar ahí, no va a poder acreditar la solvencia y por tanto no va a poder, digamos, pasar a la segunda fase de evaluación, valoración de la oferta que tú hubiera presentado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista hay que atender a principios tales como la proporcionalidad, el análisis concreto de si en ese contrato necesito o no necesito ese tipo de solvencia, porque igual simplemente pues, puedes ser positiva, pero igual no es imprescindible, en cuyo caso pues, no será adecuado el introducir este tipo de solvencia tan relacionada con estos aspectos. Aquí, por ejemplo, pues bueno, os he traído a colación una resolución del Parlamento Vasco como un ejemplo, en la que, pues bueno, como lo que se estaba comentando, como la guía, ¿no?, de la Generalitat Valenciana, como un compromiso más serio, más profundo con el clausulado social, ¿no?, sin necesidad de hacerlo, pero de alguna manera con ello se obliga a que todos los órganos de contratación realicen o tengan en cuenta este tipo de cuestiones. Pues de la misma manera, esta resolución del Gobierno vasco pues bueno, te dice que si el objeto contractual requiere aptitudes específicas en materia social, de igualdad de hombres y mujeres u otras, pues se exigirá como requisito de solvencia. Pues bien, esto para que veáis, pues eso, algunos ejemplos también, la instrucción para la incorporación de criterios sociales del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, lo mismo. Y aquí, de nuevo, también incide lo que os estaba comentando antes cuando os hablaba de la comunicación interpretativa, es que, a ver, tienen que ser proporcionadas, tienen que ser coherentes, y bueno, por supuesto, no vulnerar principios tales como la libre concurrencia o la no discriminación y demás.
Vale. Luego, pues bueno, una forma de contemplar este tipo de exigencias en un pliego, pues es decir, pues que se tenga experiencia en prestación de servicios sociales o asistenciales similares durante los 3 últimos años con indicación del importe de facturación, o formación específica del equipo humano que presta el servicio con indicación de horas de información, currículum, materia social, etc. Vale. Siguiendo, seguimos en el pliego. Bueno, aquí una mera referencia a que en toda contratación pública, entre otros documentos, el expediente de contratación va a integrar un pliego de cláusulas administrativas particulares y un pliego de prescripciones técnicas. Pues bueno, en uno y en otro se hace referencia en la ley a las cuestiones de carácter, condiciones de carácter social y ambiental. ¿Vale? Eso simplemente para que lo tengáis en cuenta. Serán estos documentos y a raíz de la memoria que se presente por parte del departamento correspondiente donde introduciremos ese tipo de cláusulas sociales y medioambientales. Por otra parte, bueno, pues aquí concretamente en el caso de las prescripciones técnicas, te dice pues, que deberán tener en cuenta pues, la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos en la normativa vigente, y que si no fuera posible se tendrá que motivar. Señalar con respecto a las prescripciones técnicas que se contemplarán en el pliego de prescripciones técnicas aquellas también que sean imprescindibles y necesarias y que se van a contemplar en todo caso en la ejecución del contrato porque se consideran imprescindibles para la obtención del producto, la obra o servicio en condiciones adecuadas. Con respecto, esto os lo apunto porque luego la condición especial de ejecución y el criterio de adjudicación son un plus con respecto a estas prescripciones técnicas, ¿vale? Porque estoy hablando todo el rato de clausulado social, pero ya os digo que puede ser introducido en diferentes fases y por eso os voy ubicando, ¿vale? Y luego, bueno, siempre que existan requisitos de accesibilidad obligatorios adoptados por la Unión Europea, pues tendrán que definir en estos términos. Eso es la normativa. Luego, en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas, pues bueno, deberá respetarse la normativa. Aquí nos está hablando de todas las fases del ciclo de vida del producto y nos vuelve a recordar lo que es la vinculación con el objeto del contrato y la proporción con el valor y los objetivos de este. Es muy reiterativa la ley en estas cuestiones, pero bueno, nos habla constantemente de lo que es el ciclo de vida, por eso ahí os pongo la definición, porque esto nos va a servir tanto a la hora de establecer el coste del servicio, producto o servicio que vamos a obtener, como también para poder incluir este tipo de clausulado y saber si tiene o no vinculación con el objeto del contrato. Y en este sentido, cuando define el ciclo de vida, te habla de que incluye todas las fases consecutivas interrelacionadas que sucedan durante su existencia. Eso es como el resumen. Y luego ya nos viene a decir, en todo caso, que no es que sea una lista cerrada, pero en todo caso tendremos claro que existe esa vinculación cuando afecte a investigación y desarrollo que deba llevarse a cabo, a fabricación o producción, comercialización, condiciones en que tengan lugar, transporte, es decir, yo con esta definición al final veo raro que me cuestionen un criterio de adjudicación porque no tenga vinculación con el objeto del contrato cuando incide en su ciclo de vida, ¿no? Incluso llega hasta la eliminación y de hecho estamos incluyendo como criterio o como condición de ejecución el tema del reciclaje, ¿no? O el tema de la utilización de envases o productos reciclables, ¿vale? Luego, y ya por último, pues se podría incluir en el pliego de prescripciones técnicas que si no, en función de lo que queramos vincular, ¿no? De la vinculación que queramos establecer, se podría incluir como prescripción técnica o bien como condición especial de ejecución, pues la obligación de que los informes, las memorias parciales o finales que contengan datos estadísticos, pues se desagreguen por sexo, siempre que sea factible su obtención, así como garantizar un uso no sexista del lenguaje. Estas cuestiones, bueno, esto era también un ejemplo, ¿vale? Que sacaba del pliego, de un pliego de prescripciones técnicas, ¿vale? Pero bueno, esto lo podemos extrapolar a cualquier contrato y contemplarlo, ¿vale? Como una obligación. No sé cómo estáis, yo es que no os veo porque aquí no os puedo ver, ¿estáis bien?
¿Queréis hacerme alguna pregunta o continúo? Es que como nos... Te veo, lo estás explicando muy claro. Miguel Ángel Onrubia dice que Vale, estupendo, que vale, no estamos bien. temo que os quedéis dormidos y no me enteré. No, 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 para nada, para nada. Aquí estamos Daniela y yo para despertarles a Vale, vale, todos. muy bien. Pues nada, si me queréis interrumpir, ya os digo, en cualquier momento yo encantada. Vale, pues nada, pues sigo. Perfecto. En el marco de lo que os estaba comentando, ¿vale? Entonces, llegamos a la fase de adjudicación, ¿vale? Hemos hablado de la fase de elaboración de los pliegos. Bueno, dentro de lo que es el pliego de cláusulas administrativas es donde vamos a establecer lo que son las cuestiones de solvencia, los criterios de adjudicación, que son los que nos van a decir qué oferta es mejor que otra, y lo que son las condiciones especiales de ejecución, que también inciden en esta materia y que son obligatorias para, digamos, cualquiera que sea el adjudicatario del contrato. Asimismo, hablaré también de los criterios de preferencia, que los podemos fijar en el pliego, pero si no los fijamos, se aplican los que establece la ley. Ese contenido irá en el pliego de cláusulas administrativas y luego el de prescripciones técnicas, que contemplará las cuestiones de carácter técnico, ¿vale? Dentro de lo que es el de cláusulas administrativas, pues tenemos los criterios de adjudicación. Ahí os he puesto un poco lo que es la definición legal, pero lo importante, como os digo, es que nosotros vamos a establecer aquellos criterios de adjudicación que consideremos que son importantes para obtener un producto, servicio, suministro de calidad y con la mejor relación calidad-precio. De ahí que vamos a atender al precio, pero también se recogerán aquellos aspectos de carácter social, medioambiental, vinculados al objeto del contrato, que consideremos que pueden mejorar esa prestación. ¿Qué pasa? Que como son criterios de adjudicación, eso va a dar lugar a que el que quiera, la empresa que quiera, lo ofertará y la que no quiera, no ofertará esos criterios que nosotros establezcamos. ¿Qué ocurre? Que, por tanto, el hecho de que los fijemos como criterio de adjudicación, pues, por ejemplo, el que se lleve a cabo la contratación de mujeres en aquellos sectores que estén infrarrepresentadas, ¿vale? Si este es un sector infrarrepresentado, pues, por ejemplo, voy a hacer un contrato de obra, está infrarrepresentada la mujer, pues quiero que pues la dirección de obra se lleve a cabo por parte, bueno, porque eso cabría mejor como condición especial de ejecución, pero vale, da igual, que se lleve a cabo una contratación en el marco de la obra del 5% de la mano de obra que vaya a ser destinada a la ejecución de ese contrato que sean mujeres, vale, pues lo fijo. ¿Qué pasa? Que la empresa lo ofrecerá o no lo ofrecerá en función de lo que considere oportuno. Ahí lo que estoy dando la opción, por tanto, no estoy garantizando que se vaya a llevar a cabo la ejecución de ese criterio de adjudicación, lo que estoy dando es libertad a la empresa de ofrecerlo o no ofrecerlo, pero bueno, pues bien, lo pongo ahí y sé que no es una garantía que se vaya a ofrecer por todas las empresas y por tanto que no se vaya a tal, pero porque considero que puede mejorar la prestación, pero igual no lo considero tan importante como para meterlo como condición especial de ejecución, que es donde realmente me voy a asegurar que lo van a hacer, ¿vale? Desde ese punto de vista es más interesante ponerlo como condición especial de ejecución que como criterio de adjudicación. Y encima, lo que os digo, en el criterio de adjudicación parece que se exige un plus de vinculación con el objeto del contrato, se exige que haya una clara, o sea, que se vea claramente que una oferta es mejor que la otra. Y igual me pueden decir, pues el hecho de que la obra la vayan a hacer mujeres no mejora la prestación con respecto a que la vayan a hacer hombres. Y si partimos de ese planteamiento tan simple y no pensamos que detrás de eso se tiene la pretensión de incorporar a la mujer a ciertos sectores, pues entonces igual nos tumban ese tipo de cláusula, ¿vale? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, la propia ley de contratos lo que hace es darnos ideas de por dónde pueden ir esos criterios y nos habla pues, de la calidad, incluido el valor técnico, de las características estéticas y funcionales, y vamos a los sociales: accesibilidad, diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, características sociales o medioambientales. Nos dice por dónde pueden ir. Y de hecho, cuando habla de las características medioambientales, ya nos menciona algunas.
reducción del nivel de emisión de gases, empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética, mantenimiento de mejoras de recursos naturales que puedan verse afectados en la ejecución del contrato, y lo mismo hace cuando habla de las sociales, pues fomento de integración social de personas, subcontratación con centros especiales de empleo y empresas de inserción, planes de igualdad de género, fomento de la contratación femenina, pero esto, y ahí es donde nos surge a nosotros, a los aplicadores de las cláusulas, nos surgen las dudas. Esto hay que aterrizarlo a la realidad. Esto yo no puedo poner en el pliego dentro de los criterios fomento la integración social de personas con discapacidad y que me digan sí, lo vamos a fomentar. No, yo tengo que decir cómo fomento esa integración, cuántas personas quiero contratar o creo que se tienen que o me pueden ofrecer contratar para la ejecución de ese contrato, o en número de personas o en porcentaje de personas que se con respecto del total que van a ser destinados a la ejecución del contrato, y además tendré que decir qué documentación me tienen que presentar para acreditarme que realmente eso se cumple, porque cuando hacen la oferta a la empresa, lo único que te va a decir es que sí, que está de acuerdo y que lo va a hacer. Y luego será en la ejecución del contrato cuando tendremos que verificar y contrastar que eso se ha cumplido. Y será el momento de comprobarlo. ¿Vale? Como os digo, esto luego hay que aterrizarlo. Luego os mencionaré algunos ejemplos con motivo de informes de juntas o con motivo de ejemplos reales. Requisitos de los criterios de adjudicación, pues bueno, lo que ya he dicho tantas veces, vinculación con el objeto del contrato, fórmulas de forma objetiva, atendiendo a principios de igualdad, transparencia, no discriminación, proporcionalidad. No deben dar una libertad de decisión ilimitada al órgano de contratación y, pues bueno, que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva. Aquí lo que nos está al final diciendo, todos estos principios, aparte de los que son evidentes, como el de, pues bueno, el de proporcionalidad, también lo había comentado, igual es totalmente desproporcionado que tú digas que todos los trabajadores tengan que ser mujeres o todos los trabajadores tengan que estar en riesgo de exclusión, todos los que se van a destinar a la ejecución de la obra. Hay que ser realistas, la empresa ya tiene sus trabajadores y lo que no va a hacer es tirar a trabajadores para contratar a otros. No queremos eso. Lo que queremos es que se fomente el empleo, pero en términos de proporcionalidad. Y luego, por otra parte, pues no confieren al órgano de contratación una libertad de decisión limitada, evidente, porque eso se dice lo que se quiere, en qué condiciones se quiere y cómo lo voy a puntuar. Tenemos que establecer cuál va a ser la puntuación, bien con una fórmula que es lo que solemos hacer, o bien, pues si me ofreces esto te voy a dar tantos puntos y si no me lo ofreces, pues 0 puntos, ¿vale? Pero no tenemos que tener libertad en esta cuestión porque hay que primar la objetividad ante todo y eso está relacionado ya con el tema de que se formule de forma objetiva, que no nos deje margen para luego tener que aplicar criterios subjetivos que no son deseables porque además nos ponen un compromiso, ¿no? Siempre es mejor que esté todo cerrado y que todos los licitadores sepan a qué atenerse cuando presentan su oferta. El Consejo de Estado, en su dictamen de 514/2006, ya hacía referencia a las condiciones sociales y hablaba de, pues bueno, de ciertas características que tenían que tener. Esto es, como antes os he comentado, lo de la comunicación interpretativa, un antecedente para que veáis que muchas veces, yo creo casi siempre, ¿no? La ley va un poco por detrás, ¿no? De lo que es la doctrina y la jurisprudencia nos hace que se vayan modulando las cuestiones y vayamos incorporando luego a la ley otras cuestiones que igual antes de la entrada en vigor de la misma ya las estábamos considerando de esta manera. Por otra parte, tenemos aquí un recurso de un tribunal administrativo de contratación, recursos contractuales, que, pues bueno, en este caso eran mejoras salariales y medidas sociales como criterio de adjudicación. Y aquí dice el tribunal que no pueden constituir criterios de adjudicación aquellos que no permiten evaluar comparativamente las ofertas en términos de rendimiento sobre el objeto del contrato, en cuanto que no afectan a la calidad de su ejecución ni por ello a su valor económico. Ya tenemos una resolución que, como digo, pone en cuestión la posibilidad de introducir criterios de adjudicación que no nos, bueno, pues eso, que no dejen claro que esta oferta es mejor que esta en base a ese criterio de adjudicación. Ya os lo he explicado y creo que ha quedado claro. Por tanto, dice pues, que no es correcto que se considere como criterio de adjudicación la calidad en la ocupación.
Aquí se concedían puntos a empresas que se implicaban en el avance de condiciones laborales y salariales respecto a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y el convenio del sector. Dice que implica una injerencia en las relaciones laborales y condiciones de trabajo y no está evidenciando que las mejoras en la calidad de la ocupación puedan redundar en la marcha de la ejecución de las prestaciones del objeto del contrato. Bueno, yo creo que una persona bien pagada o una persona con una flexibilidad laboral que le permita conciliar, pues creo que va a ser más productiva y creo que va a ofrecer un mejor servicio, sobre todo cuando la mano de obra en ese contrato sea importante. Estamos hablando pues de que nosotros, no sé si ya lo he apuntado, no vamos a poder introducir criterios de contratación de personal o de mejoras salariales o de mejoras de condiciones o un plan de igualdad en un contrato en el que la plantilla no sea significativa, en el que la mano de obra no tenga un peso importante, porque eso no tendría ningún sentido. Ahí sí que no habría vinculación con el objeto del contrato. Pero en el momento en que el personal sea un factor importante, yo creo que es muy cuestionable que me digan que no va a mejorar la prestación el que una persona trabaje en unas condiciones más agradables. A ver, igual yo es que creo mucho en esto, ¿no? Está claro que hay gente que está bien pagada, que tiene flexibilidad horaria y igual sigue sin atender bien al público, ¿no? Si tiene un trabajo de atención al público. Pero yo creo que se trata también de confiar en que estamos haciendo, pues bueno, es que la inclusión de los criterios sociales en este ámbito es precisamente eso, es influir, ¿no? En la calidad del trabajo de esas personas que van a prestar ese servicio. Pero como digo, pues se cuestiona por ese tema. Esto no pasa tanto en las condiciones de ejecución, porque se flexibiliza un poco más, se minora esa exigencia. En este caso, la vinculación con el objeto del contrato, en el caso de la ejecución, lo que te dicen de las condiciones especiales de ejecución, lo que viene a decir la doctrina es, en el momento en que tú a ese personal lo dediques a la ejecución de ese contrato, automáticamente la vinculación existe. Se simplifica mucho más. Por eso yo, pues bueno, aunque quería introducirlos como criterios de adjudicación, pues en el marco de mi administración propongo que empecemos por las condiciones especiales de ejecución y cuando ya se aclaren los tribunales y para bien o para mal, o no sé si se aclararán, pues ya los introduciremos como criterios de adjudicación. Pues nada, aquí, bueno, aquí había otra, perdonad porque me he pasado, claro. Aquí había otra que está muy bien, que es de la Comunidad de Madrid, es el Tribunal de Contratos de la Comunidad de Madrid, y se pretendía anular un pliego de cláusulas administrativas particulares, os he dicho que es donde figuran los criterios de adjudicación en este pliego, porque se consideraba como criterio social de adjudicación la aplicación de un convenio colectivo determinado en la subrogación de trabajadores, ¿vale? Porque ahí se aplicaba la subrogación por ley y entonces se aplica un determinado convenio colectivo. O se valoraba, perdón, la aplicación de un determinado convenio, y aquí se desestimaba sobre la base de las previsiones del artículo 122, que es el que os he comentado antes, que dice que sí que se pueden incluir este tipo de cláusulas. ¿Qué pasa? Que decía que no se cumple, o sea, que no es un criterio discriminatorio porque cualquiera de los licitadores podía cumplirlo y además, pues bueno, decía que no estaba influyendo, no estaba incurriendo en ningún tipo de ilegalidad que diera lugar a que se llevase a cabo pues bueno, a que prosperase este recurso. Pues bueno, ya vemos que el de Madrid pues es más pro cláusula social en el ámbito de la contratación pública y como criterio de adjudicación. Luego he traído aquí a colación un informe muy antiguo de 2009 porque pues, bueno, pero que es aplicable hoy en día, que es sí, puedes establecer como criterio de adjudicación la contratación de personal en paro, por ejemplo, pero no puedes exigir que sean desempleados de determinadas oficinas de empleo, de determinados lugares, porque esto iría en contra del principio de igualdad. Cuando un criterio de adjudicación está vinculado al objeto del contrato, pues bueno, yo creo que ya un poco lo he dejado claro, ¿vale? Esto es lo que dice la ley, nos habla de en cualquiera de sus aspectos, en cualquier etapa de su ciclo de vida. Es lo que os estaba comentando, o sea, si me están diciendo que la etapa del ciclo de vida incluye desde la investigación hasta la eliminación del producto,
pues bueno, ¿cómo puede ser que no me estén aceptando ciertos criterios, ¿no? Que en principio estarían vinculados al objeto del contrato? Pues bueno, pues... Vanessa, te preguntaban en el chat, María Isabel, que, pero por ejemplo, dice, la contratación de personas en riesgo de exclusión no mejora la calidad del producto o servicio. Entonces no sería un criterio aceptable según los tribunales. No sé, dice, no sé si lo estoy entendiendo bien. Si quieres añadir alguna cosa, María Isabel, actívate el micrófono y le preguntas directamente a Vanessa. Gracias. No, sí, conozco un poco, yo soy del área de economía y me interesa mucho esta visión más eso de legislación, y el problema que encuentro a veces es que luego toda la normativa que parece que indica una dirección, luego, pues si nos vamos a la legislación pura, ¿cómo demostrar que contratar personas de un centro especial de empleo va a mejorar la calidad del producto o del servicio? A priori, demostrable, no tiene por qué ser mejor. Dice eso, de contratar mujeres en riesgo de exclusión. Entonces, al final, montamos el castillo legislativo y los que no somos del área legal nos quedamos como, pero al final esto se queda en nada. O se queda en algo que te puede tumbar un juez. O no sé si me estoy explicando. Gracias. Sí, sí, gracias. Te estás explicando perfectamente. Es así. O sea, no hace falta, yo soy del ámbito jurídico y veo muchas contradicciones. O sea, yo entiendo el criterio y entiendo que igual me digan, no, es que no vas a mejorar si lo haces, si ofreces como criterio de adjudicación, no, porque yo no puedo ver si esta oferta es mejor que la otra, ya. Pero si lo pongo como condición especial de ejecución, yo se lo voy a exigir a todos y voy a dar por hecho que hay una vinculación. Entonces, es que yo misma tampoco entiendo a qué conclusión llegamos. Yo entiendo el argumento, pero bueno, igual entonces no tendríamos que haber planteado la ley de esta manera, o igual lo que tendrían que haber hecho es haberse dicho en la ley, esto lo puedes poner como criterio en estos casos y esto lo puedes poner como condición en estos casos, pero el problema yo creo que se ha dejado tan abierto y bueno, y también porque, permitirme la expresión, vamos al rebufo de la Unión Europea también. O sea que realmente tampoco los Estados miembros, digamos, legislan lo que quieren, ¿no? Pero yo creo que nos han dejado tanto, y además conforme se manifiesta la ley, pues primero parece que sí, luego parece que no, y luego no es que no nos aclaremos nosotros, es que no se aclaran ni los propios tribunales. Es que hay tribunales que son más pro con cláusulas sociales y medioambientales, y hay otros que están más en contra, porque además dicen que ¿por qué se mete la ley de contratos a regular esto? Que lo regule la legislación sectorial. Entonces, claro, nos encontramos con este tipo de problemática por eso. Pero sí, a ver, yo lo comparto. Por eso os estoy exponiendo el tema, intentando explicaros un poco todas las posturas, pero que sí, que nos movemos en esta inseguridad jurídica, porque al final yo igual puedo creer en que unos criterios de adjudicación pueden ser favorables para una determinada prestación, perdona, pero si luego tengo el temor de que me lo impugnen y me lo tumbe un tribunal, pues al final voy a dejar de introducir esto, voy a ser mucho más conservadora. Y igual al final lo que me limito es a meter lo que es exigencia legal para por lo menos yo pues llevar a cabo una comprobación y de alguna manera consideraré que estoy contribuyendo a que se cumpla, ¿no? Pues si digo que pues eso, que voy a controlar que llevas el envase al punto limpio, pues por lo menos lo controlaré, que igual ya le obliga la ley, pero es que igual no lo cumple. Y yo lo que quiero es, como administración pública, contratar solo con gente que cumpla la normativa. Pero claro, en el momento en que queramos dar un paso más y decir, no, voy a exigir que haya un plan de conciliación o que se forme a la gente en materia de conciliación o de derechos y tal, en el marco de este contrato, y me lo pueden tumbar, pues no lo pondré. Pero sí, o sea, es que esto, bueno, no sé si te he aclarado algo. Sí, muchas gracias, me has aclarado. Creo que al final se resume en que estas cosas saldrán adelante siempre que no haya nadie que impugne. Ya, haya una especie de ética colectiva y que nadie impugne, porque si no. O no, porque fíjate, hay muchos tribunales que están diciendo que sí, que se puede hacer. Esta de la subrogación es un caso claro, en el que te dice que sí. Tengo otra que ahora os la mostraré, que llega incluso a imponer por temeridad en la impugnación al que impugna. O sea, el tribunal, o sea, que sí, no. El problema es que como cada comunidad autónoma cuenta con su tribunal
Esto es como las juntas consultivas. Hay juntas consultivas de todas las comunidades, pues te vas a las juntas consultivas para ver qué criterio y, hombre, o sigues el de tu comunidad y así, pues bueno, sabes que, porque es verdad, si yo sé que en Valencia, pues no, la Junta Consultiva de Valencia es partidaria de esto, o si sé que el Tribunal de Recursos, pues me voy por ahí, pero claro, al final nos quitan autonomía, no nos dejan aplicar la ley en los términos que nosotros consideramos adecuados, sino que tenemos que ir un poco condicionados porque a los tribunales pues consideren que esto no es así, cuando nos lo está diciendo claramente la ley. Es que encima, menos mal que no nos obligan a incluir al menos un criterio de adjudicación social y nos lo dicen en la fase de las condiciones de ejecución, porque si no, a ver, ¿cómo meto yo, como me exige la ley, al menos una condición especial de ejecución de carácter social y medioambiental, si en algunos casos, que es complicado, porque en algunos casos es complicado, y si además tengo que hacer malabares para que lo que introduzca no me lo tumben luego los tribunales? Es complicado. Por eso la ponencia, porque es complicado y porque yo me encuentro con esta complicación cada vez que veo un pliego, ¿no? De qué meto y cómo lo introduzco. Y de hecho estoy trabajando en eso, en intentar reflejar una serie de cláusulas seguras para que los departamentos cuando proponen un contrato, pues ya, bueno, porque yo en Gandía es un ayuntamiento muy grande y cada departamento apenas propone sus contratos. En un ayuntamiento pequeño, pues yo me lo guiso y yo me lo como, pero y en ese caso, pues que desde el departamento de contratación, que tampoco soy yo, hay un jefe de contratación, pues se propongan una serie de cláusulas en lo que yo voy a colaborar para que los departamentos digan, mira, pues estas de momento no están cayendo, pues ponemos estas. Pero bueno, yo creo que yo me conformo con que vayamos avanzando en esto. Tampoco pretendo salvar el mundo. Si vamos avanzando un poco, lo salvaremos poco a poco también. Bueno, esto es el cálculo del coste de vida, tampoco porque estoy viendo que se me está yendo mucho el tiempo y voy a ir avanzando. Bueno, de todas formas, esto es un poco más de lo mismo. Yo creo que lo esencial ya os lo he contado. Estos son ejemplos, ¿vale? De criterios de adjudicación. Pues aquí ponía algunos, pues adecuación de productos y servicios a la utilización por personas discapacitadas, creación de empleo para personas discapacitadas, esto os lo he comentado antes, ¿no? Un porcentaje o un número en función del tipo de contrato. En caso de hombres y mujeres, lo que os he comentado, pues en aquellos sectores con menor índice de ocupación femenina, fomentarlo, o donde, por ejemplo, no tengan, estén feminizados, pero no ocupen puestos de responsabilidad, pues que los ocupen. Pero, como digo, aunque estos se habían cogido con toda la... esto es un trabajo que yo hago antes de que empiecen a darnos palos los tribunales y bueno, yo sí que creo en ellos, pero mi consejo es no los metamos aquí como criterios de adjudicación, aunque esto está extraído de guías y de pliegos reales, y que yo considero legales, pero yo lo que propongo es esto, desplacémoslo, pongámoslo como condición especial de ejecución, porque además podríamos ponerlo como criterio y como condición, de forma que pondríamos como condición, pues, por ejemplo, el contratar, si son 20 o un porcentaje, un 2% del personal que sean personal en riesgo de exclusión, y luego podrías poner como criterio, pues más de un 2 y hasta un 4, pues lo valoro como criterio, porque cualquiera que sea el adjudicatario cumplirá ese porcentaje y luego un plus con respecto a ese porcentaje lo valoro como criterio de adjudicación porque son compatibles. Y nada, y lo podríamos poner, pero ya digo que de momento pues hay que ser cauteloso con este tipo de criterios. Aquí otro, de una instrucción también de Pamplona, que bueno, que pone algunos ejemplos, pues la subcontratación con centros especiales de empleo, pues todos estos que constan aquí, ¿vale? Voy a ir avanzando porque si no, no me dará tiempo, por si dejo de comentaros. Yo creo que os he comentado lo esencial, pero aquí, por ejemplo, también en el tema de las máquinas expendedoras, pues también se valoraba el menor consumo energético de las máquinas o el que sean productos sostenibles o comercio justo, procedentes de agricultura ecológica. Pues decirme a mí, pues bien, si es de agricultura ecológica será mejor para la salud, supongo, pero porque supongo, en principio lo va a ser, pero bueno, pero que el producto sea mejor, pues bueno, pues sí, será mejor para la salud, pero yo no sé si el producto se va a valorar como mejor que el otro, el que no viene de agricultura ecológica, si llegamos a estos criterios que nos marcan los tribunales, o algunos de ellos.
O, por ejemplo, el menor consumo energético de las máquinas, pues hombre, si la máquina contamina menos, pues eso siempre va a ser mejor, ¿no? Ahora, incidencia en el producto, pues no voy a obtener un mejor producto porque la máquina produzca menos emisiones o contamine menos. Lo de las ofertas incursas en presunción de anormalidad es lo que os había comentado antes, ¿vale? Cuando una oferta está incursa en presunción de anormalidad, pues se tiene que verificar que cumple la normativa, porque si esos precios tan bajos nos están ofreciendo para minorar derechos sociales, medioambientales u otros, pues entonces tendremos directamente que considerar esa oferta como que está incursa en temeridad y por tanto inadmitirla. Si se justifica que se cumplan los salarios, porque en estos casos siempre se da audiencia al licitador que hace este tipo de oferta, licitador o licitadores que hacen este tipo de oferta, si me justifican que se pueden cumplir, que nos aportan, que cumplen con el tema de los salarios mínimos y demás, o del convenio correspondiente, pues tendremos que aceptarlo, ¿vale? A no ser que caiga por otro tipo de cuestiones que están previstas en la ley que también han de justificar. Luego, lo de las preferencias de adjudicación. Esto está contemplado en la normativa para aquellos casos en los que ante ofertas iguales, totalmente iguales, con el mismo número, igual no son las ofertas iguales, pero tienen la misma puntuación, pues decir, bueno, ¿qué hago? Tengo dos ofertas que han puntuado lo mismo, porque, pues bueno, da la casualidad de que entre precio y criterios de calidad, pues han llegado, obtienen las dos la misma puntuación. Pues tengo que desempatar, pues en estos casos la ley de contratos lo que hace es que o bien tú te prevé una serie de criterios de desempate, como pues aquellas empresas que tengan trabajadores con discapacidad superior a la que imponga la normativa, o en caso de empate en este caso, pues atenderíamos a los trabajadores fijos con discapacidad, o bien pues proposiciones de empresas de inserción reguladas en la normativa aplicable, o bien que cuando se trata de prestaciones de carácter social o asistencial, pues daremos preferencia a las entidades sin ánimo de lucro y así, ¿vale? Esto se establece directamente en la normativa. Si nosotros escogiéramos alguna de estos criterios de preferencia, tendrían que estar vinculados con el objeto del contrato, porque nos lo exige la ley, pero, sin embargo, si no ponemos nada en el pliego y aplicamos supletoriamente y en defecto de previsión en los pliegos, como nos dice en la propia ley estos, ahí no hago nada. Ahí se aplican directamente. Curiosamente ahí la ley no me exige vinculación con el objeto del contrato. Pues igual si voy a tener problemas poniendo criterios de preferencia que luego me pueden cuestionar, pues igual no pongo ninguno y me voy a los residuales. Yo creo que aplicarán los residuales en un mayor porcentaje, por este motivo que os comento. Esta ley ha sido importante en esta materia porque ha introducido una novedad que os ponía aquí, era una de las cuestiones que se ponían de manifiesto por el Tribunal de Cuentas, y también en 2014 ya se ponía de manifiesto la recomendación de que por ley se estableciese por defecto estas preferencias de adjudicación, porque yo me he encontrado personalmente en el marco de mi trabajo con empresas que tenían el mismo número de puntos ambas y me he tenido que ir a un sorteo. Y claro, adjudicar un contrato por sorteo, pues siempre será mejor que lo adjudiquemos a aquella empresa que tiene un mayor número de discapacitados en plantilla, ¿no? Que tirar una moneda al aire. Y me ha pasado en 2 ocasiones esto. Pero Vanessa, ¿es bastante habitual entonces que pueda haber algún tipo de empate? Porque lo veía complicado, pero sí que te ha pasado. Mira, Pablo pregunta lo mismo que yo. Me ha pasado 2 veces en la vida. Y es muy raro, que, a ver, ahí podría haber alguna práctica, ¿sabes? Pero no, ha pasado porque igual también en las administraciones tenemos una tendencia que también ha sido objeto también de doctrina y, bueno, no está claro, ¿no? Hay partidarios de una cosa y de otra, de poner umbrales de saciedad, que se denomina, es decir, lo que os había comentado antes, pues si me ofreces meter tal porcentaje de mujeres, tal porcentaje de personas en riesgo de exclusión y tal, pues y voy puntuando, pero si yo aplico una fórmula será complicado que todos me ofrezcan, o sea, que todos tengan la misma puntuación. Pero si yo pongo un umbral de saciedad, es decir, pongo un límite, claro, y digo, entonces sí. si me ofreces tanto, te doy 5, igual se van todas al máximo. Claro. Es más fácil que coincidan. Y será más complicado que coincidan en cuanto al coste
pero si el precio está muy ajustado, igual van al tipo, no te hacen rebaja y entonces también coinciden en el coste, en el precio. Entonces, a ver, no es lo habitual y podría haber prácticas ahí raras y cosas que no, pero no es lo habitual, ¿eh? A mí me ha pasado 2 veces y bueno, y además muy espaciadas en el tiempo en distintos ayuntamientos Sí, sí. y bueno, ya digo que no es lo normal. Miguel Ángel Honrubia también preguntaba, pero no sé si puede tomar la palabra, si le funciona ahora el micrófono y puede hablar. Que comentaba, no sé si puedes mirar el chat, Vanessa, que decía que No, no lo veo. ¿Me lo quieres? la normativa establece, él dice, la normativa establece la posibilidad de discriminar positivamente determinadas situaciones a la hora de contratar porque se entienden socialmente avanzadas, Sí. integradoras y positivas a la vez que necesarias, y después un tribunal dice que la discriminación positiva atenta con la igualdad. A ver, la Es que lo, atenta contra la igualdad, un tribunal decide que vale. Bueno, a ver. La normativa establece la posibilidad de discriminar positivamente determinadas situaciones a la hora de contratar, claro. A ver, no sé si te estarás refiriendo, que lo voy a exponer ya porque se me está yendo el tiempo, a los contratos reservados. Pero sí, bueno, ya digo que los tribunales al final, pues bueno, sí, nos van por diferentes derroteros. Vale, luego, pues bueno, eso, yo creo que de las preferencias ha quedado más o menos claro. Como digo, también atiende al informe de la Junta Consultiva de Cataluña del 2004, que iba en el mismo sentido que el tribunal que os he comentado antes, de proponer que figurara una posibilidad bueno, de aplicar de forma automática estas preferencias para irnos a un sorteo, ¿vale? Bueno, aquí es una cosa, simplemente una cosa curiosa, cuando hay UTE, pues que no se acumulan, esto no tiene tampoco tanta trascendencia. Y luego esto, pues tampoco es una curiosidad más. Voy a las condiciones especiales de ejecución, pero creo que prácticamente no hace falta. Me voy a ir directamente a los contratos reservados porque al final esto os lo he ido comentando sobre la marcha, ¿vale? Aquí, vale, pues nada, eso. Esto no tiene, no veo que sea, como os lo he ido comentando, esa menor vinculación con el tema de las condiciones de ejecución. Deciros que todo lo que es, todo es números apertos, no son números clausus, ni las condiciones ni los criterios. Cuando se refieren a que se podrán establecer, entre otras consideraciones de tipo social, nos está dejando claro, o medioambiental, aquí están las medioambientales, aquí están las sociales, nos deja claro la normativa que al final nos está dando una idea de algunas cosas que podemos fomentar, pero no son las únicas. ¿Vale? Como veis, hay una buena retahíla de medidas que, como digo, no obstante, hay que aterrizar. Y en esto va a ser, y esto sí que me parece importante, tanto cuando para el tema de las condiciones especiales de ejecución como para los criterios de adjudicación, es importantísimo que se reflejen en los pliegos la forma de acreditarlo y en qué momento se va a acreditar. Aquí juega un papel importantísimo el responsable del contrato, porque el responsable del contrato es la persona encargada de verificar el cumplimiento del mismo en los términos del contrato, del pliego y del contrato suscrito, que incorporará en su caso la oferta del adjudicatario o adjudicataria. Y ahí lo digo porque normalmente lo que haremos es que o a la entrega del producto o del servicio o cada mes o con las certificaciones de obra tendremos que ir aportando, la empresa tendrá que ir aportando esa documentación acreditativa de que ha cumplido con esa contratación o con la medida social, con la cláusula social medioambiental de que se trate. ¿Vale? Aquí tenemos, veis, un poco de luz. La comunidad, otra es también el Tribunal Administrativo de la Comunidad de Madrid. Y aquí hablaba de causas de resolución del contrato y era incumplir la condición esencial de aplicar a todos los trabajadores inscritos a la prestación del servicio como mínimo las tablas salariales del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad. Y aquí dice que no es discriminatoria y que es perfectamente legal. ¿Vale? No se impone un convenio determinado y además supone una mejora en la calidad de la ocupación. ¿Vale? Quería regular el pagar un salario mínimo, influye en la ejecución más o menos conflictiva. ¿Veis? Aquí sí que hay una, y además está, vale, lo que pasa es que era condición especial de ejecución. ¿Veis? Aquí sí que lo acepta. Influye en la ejecución más o menos, forma parte de la finalidad estratégica que puede perseguirse con la contratación. Pues bueno, pues lo que os comento, en el caso de condición especial de ejecución, pues tiene menos
es menos conflictivo el de introducirla. Y aquí es lo que os he comentado antes. Considera temeraria la interposición del recurso y, de hecho, procede a la imposición de una sanción de 1.000 euros por interponer el recurso. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ¿veis? Y aquí, nada, un poco más de lo mismo. Os he traído también a colación informes de la Junta Consultiva y aquí pues nos dice eso, pues, que no se minoren las condiciones de trabajo y se considera aceptable no minorar las condiciones de trabajo durante la ejecución del contrato. Esto, de todas formas, como os lo dejaré, pues ya lo podéis ver y ya está, ¿vale? Pero son todo, pues eso, estos informes son sobre el tema el ámbito geográfico de la contratación y nada, pues eso. Yo creo que prácticamente ya está, porque todo lo demás, todo esto, aquí os he puesto antecedentes también la comunicación interpretativa de la que os he hablado antes. Aquí ejemplos de condiciones concretas, aunque estas las he sacado, pues eso, de casos reales. Igual no están todas ellas cómo se tiene que verificar, pero que sepáis que se tiene que poner, al mismo tiempo que pones la cláusula, tienes que poner cómo acreditar el cumplimiento de la misma y en qué momento, ¿vale? Y bueno, pues eso, aquí ejemplos tenéis unos cuantos. También algunos que estamos utilizando en Gandía, os he puesto también aquí, pues sobre maquinaria, pues eléctricas o emisiones cero, similares características, pues bien. Y luego la condición lingüística también, aquí algunas de cláusulas de igualdad, que es la que os había comentado antes en el pliego de prescripciones técnicas, pero que podía incluirse también como condición especial de ejecución, el tema de los informes pues por sexo, si se podía y si era importante para la información que nos pudiera dar en la ejecución del contrato. Y luego, finalmente, el criterio lingüístico, que también, pues bueno, os he puesto aquí ejemplos de diferentes comunidades autónomas con lengua propia, y también en el ámbito de la Comunidad Valenciana pues se utiliza, por ejemplo, aquí en Gandía, que somos valenciano parlantes, pues se incorpora también el que se nos entregue, pues por ejemplo, si vas a realizar por la redacción de un proyecto, pues igual pues quieres que ese proyecto pues esté en valenciano, igual que esté en castellano, pero también en valenciano. O si es un servicio en el que hay atención a la ciudadanía, pues igual vas a exigir que, o vas como condición especial de ejecución, que la atención a la ciudadanía pues se pueda realizar tanto en castellano como en valenciano, porque la ciudadanía es valenciano parlante. De hecho, hay una norma, que os la he puesto aquí también, el decreto 71/2007, que exige en la administración de la Generalitat, no nosotros, pero sí en la Generalitat, pues un mandato para que se imponga este tipo de cláusula. Por tanto, pasaría a ser obligatoria en todos los contratos. Y ahora, no voy a compartir el otro PowerPoint, os lo voy a explicar así para no perderme mucho, porque se me ha ido bastante el tiempo, pero os voy a decir lo más importante del tema de los contratos reservados. Los contratos reservados los contempla la disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público. Hay otros que son los de la 48, que son potestativos para entidades de economía social, pero me refiero concretamente a los centros especiales de empleo y empresas de inserción. La Ley de Contratos del Sector Público lo que está estableciendo en la disposición adicional cuarta, y me refiero al ámbito local porque es el que yo manejo, aunque obliga a todas las administraciones, también a la estatal y a la autonómica, a que se establezca un acuerdo con un porcentaje con respecto de la de toda la contratación que vamos a realizar en el año en cuestión, qué porcentaje vamos a reservar a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social. ¿Qué implica esta reserva? Pues esta reserva implica que vamos a llevar a cabo, cuando llevemos a cabo la licitación de esos determinados contratos con unos objetos sociales concretos, y analizando también pues, el tipo de empresas de inserción, centros especiales de empleo, pues que tengamos por la zona para garantizar que esta reserva va a ser fructífera, sin perjuicio de que se va a poder presentar evidentemente cualquier empresa de inserción y centro especial de empleo del territorio nacional o no. Pues ahí lo que vamos a hacer es llevar a cabo esa reserva. ¿Cómo? Pues, ¿qué implica esto? Pues implica que no vas a permitir que se presente a esa licitación o bien a todo el contrato o bien al lote que decidas reservar. No vas a permitir que se presente ninguna entidad que no tenga la condición de centro especial de empleo, iniciativa social o empresa de inserción. Con ello, pues lo que estás permitiendo es que estas iniciativas pues, no tengan una desventaja a la hora de licitar con otras entidades, con otras empresas, precisamente por la finalidad que cumplen este tipo de entidades.
Y bueno, es importante, es complicado de cumplir, lo digo porque en la práctica pues yo lo intento y lo estamos viendo, pero es verdad que tiene sus dificultades. Pero bueno, hay que ir haciéndolo, hay que hacer ese acuerdo, hay que comprometerse por parte de las administraciones públicas a hacer esa reserva. Para ello es importantísimo el plan anual de contratación en el que vamos a establecer todos los contratos que vamos a celebrar durante el año, ya sean anuales o sean plurianuales. Por tanto, a partir de ahí vamos a saber con esa tipología de contratos cuáles pueden ser objeto de reserva y a partir de ahí pues se hace esa licitación y con ello pues se lleva a cabo la adjudicación de ese contrato sí o sí o de ese lote a este tipo de entidades. Bueno, lo siento, he sido muy rápido, me he ido un pelín de tiempo. Para nada. Vanessa, deja de compartir la pantalla. O si queréis, en todo caso, Y así estamos todos, así estamos mejor. os puedo dejar la documentación y... Sí, yo la colgaré en la página Vale. desde Benidorm, donde estaba toda la información de esta Vale, jornada, ¿vale? yo te la Me pasaré. la facilitas, perfecto, Vale. genial. Y así yo, a ver si este fin de semana la puedo colgar cuanto Vale. antes y os aviso a todos. A ver, Claro. Miguel Ángel creo que tenía alguna duda en relación con lo que me comentaba sobre la discriminación positiva. Claro, lo que nos interesa sobre todo es ver esas posibilidades, las posibilidades que tenemos para discriminar positivamente a las entidades de la economía social por la disposición adicional 48, pero que tampoco es, claro, tampoco es general ni se puede aplicar para todas. Ahora también había una reforma en relación con los centros especiales de empleo, porque iban a eliminar esa parte o esa referencia a lo de iniciativa social. Sí. No Porque sé de cómo ha hecho quedado el tema. eso tampoco estaba antes en la ley. De hecho, eso es una de las modificaciones que introduce la ley de contratos del sector público. Pero Claro. parece ser que sí que había intención de llevar a cabo esa modificación, que de momento no, pero bueno, sí, está... Te agradezco muchísimo que haya sido tan clara y que te hayas ajustado también a los tiempos, por supuesto, porque así eso nos permitirá ahora, si quiere alguien más participar, introducir, hacer alguna pregunta más, y si no, te despediría y pararíamos 10 minutos para tomarnos un café antes de seguir con la siguiente sesión. Pues nada, si no hay dudas, de todas más, con la confianza que tenemos, María José, cualquier cosita que me la haces llegar por correo y no hay ningún problema. Yo la contesto o lo que sea. Yo a la Perfecto. hora no, pero luego igual puede surgir alguna dudita. Sí, cuando vuelvan a consultar o vuelvan a ver la sesión, vuelvan a leerse, a revisarse la grabación, que también quiero colgarla también. Claro, quizás entonces puedan surgir más dudas porque procesemos todos la información. Claro. Pues nada, muy bien. Pues Pues de bueno, luego lo mismo, lo dicho, muchísimas gracias por gracias. todo. Gracias a ti por contar conmigo y a vosotros por escucharme a unas horas bueno, que es complicado, ¿eh? No, pero ha pasado muy rápido, así que no te preocupes porque ha estado muy bien. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, Y nos vemos. Y sigo contando contigo para otros menesteres.